Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarat.es, donde vamos a tener otro cuento de nuestro Premio Nobel de Literatura 1978, Singer, y otro cuento referente a la fiesta de Hanukkah. Hoy vamos a conocer la historia de la vida de un judío ruso en las duras condiciones de la Rusia del siglo XIX. Hanukkah en el asilo. Fuera había nieve y hielo, pero el albergue de pobres estaba bien templado. Los que padecían una enfermedad mortal y los paralíticos yacían en sus camas, pero los demás estaban sentados en torno a un gran candelabro de Hanukkah en el que se quemaban 8 pabilos. Los ciudadanos, de buen corazón, habían enviado tortitas espolvoreadas de azúcar y canela para los internos. Estos conversaban sobre los tiempos pasados, las heladas más memorables, las manadas de lobos que invadían las aldeas durante las noches heladas y también de encuentros con duendes, demonios y espíritus. Entre los pobres se sentaba un anciano, un forastero que había llegado solo 2 días antes. Era alto, derecho y tenía la barba blanca como la leche. No parecía tener más de 70 años, pero cuando el vigilante del asilo le preguntó la edad, meditó un momento, contó con los dedos y dijo: «Por Pesaj cumpliré 92». «Del mal de ojo líbrete Dios», contestaron los demás al unísono. «Cuando se está vivo, uno se hace más viejo, no rejuvenece», dijo el anciano. En su pronunciación se podía advertir que no era polaco, sino ruso. Durante 1 hora o algo más escuchó los cuentos que contaban los otros mientras miraba intensamente las luces de Hanukkah. La conversación giró hacia los duros decretos contra los judíos y el anciano dijo: «¿Qué saben los habitantes de Polonia de decretos duros? Comparada con Rusia, Polonia era un paraíso». «¿Es usted ruso?», le preguntó alguien. «Sí, de Vitebsk». «¿Y qué hace aquí?», le preguntó otro. «Un hombre errante llega a toda clase de lugares», respondió el anciano. «Parece estar hablando en clave», observó una anciana. «Toda mi vida ha sido un gran enigma». El vigilante, que estaba sentado cerca, dijo: «Me parece que este hombre tiene una historia que contar». «Si tiene la paciencia de escuchar», dijo el anciano. «Aquí no nos queda más remedio que tener paciencia», contestó el vigilante. «Es una historia sobre Hanukkah», dijo el anciano. «Acérquense, porque no me gusta hablar sin gritar». Todos acercaron sus taburetes y el anciano comenzó así: «Primero permítanme que les diga mi nombre. Es Jacob, pero mis padres me llamaban Yankele. Los rusos transformaron Yankele en Yasha. Menciono a los rusos porque soy de los que han dado en llamar cautivos. Cuando era niño, el zar Nicolás I, enemigo de los judíos, decretó que se debía capturar a los niños judíos y convertirlos en soldados. El decreto estaba dirigido a los judíos rusos, no a los polacos. Esto produjo un alboroto. Los perseguidores de niños irrumpían en una casa o en un cheder, atrapaban a un niño como si fuese un animal y lo enviaban muy al interior de Rusia, a veces incluso a Siberia. No era reclutado inmediatamente, antes era entregado a algún campesino en una aldea donde crecía para luego, al tener la edad, ser llevado al ejército. Debía aprender ruso y olvidar su judaísmo. A menudo le obligaban a convertirse a la fe griego-ortodoxa. Los campesinos le hacían trabajar en Shabbat y también comer cerdo. Muchos niños morían a causa de los malos tratos y por la añoranza de sus padres. Como la ley estipulaba que no se podía reclutar para el servicio militar a nadie que estuviese casado, frecuentemente los judíos casaban a los niños con las niñas para evitar que los jóvenes fuesen capturados. El niño, casado, seguía asistiendo al cheder. La niña se ponía un gorro de mujer casada, pero seguía siendo una niña. A menudo, la pequeña esposa salía a jugar con piedras a la calle o a hacer tortitas de barro. A veces se quitaba el gorro para poner dentro sus juguetes. Lo que me ocurrió a mí fue algo distinto. La chica con la que iba a casarme era hija de un vecino.
Su nombre era Reisel. Cuando teníamos 4 o 5 años jugábamos juntos. Yo me imaginaba que era su marido y ella mi mujer. Yo fingía que iba a la sinagoga y ella me preparaba la cena, un cacharro con barro o arena. Yo quería a Reisel y nos habíamos prometido que cuando creciéramos seríamos marido y mujer de verdad. Era blanca y pelirroja y tenía los ojos azules. Algunos años más tarde, cuando mis padres me dieron la buena noticia de que Reisel se casaría conmigo, me volví loco de alegría. Nos casaríamos de inmediato. No obstante, la madre de Reisel insistió en preparar un ajuar para la novia de 8 años, aunque todo se le quedase pequeño enseguida. 3 días antes de nuestra boda, 2 cosacos irrumpieron en nuestro hogar en mitad de la noche. Me arrancaron del lecho y me obligaron a seguirles. Mi madre se desmayó. Mi padre intentó seguirme, pero le golpearon con tal fuerza que perdió 2 dientes. Era la segunda noche de Hanukkah. Al día siguiente, llevaron a los niños capturados a la sinagoga para jurar que servirían fielmente al zar. La mitad de los habitantes del pueblo se congregó frente a la sinagoga. Hombres y mujeres lloraban y entre la multitud vi a Reisel. Abatido, conseguí llamarla. Reisel, volveré a por ti. Y ella me gritó, Yankele, te esperaré. Si quisiera contarles todo lo que pasé, tendría que escribir un libro de 1000 páginas. Me llevaron a algún lugar del interior de Rusia. El viaje duró muchas semanas. Me llevaron a una aldea y me pusieron bajo la custodia de un campesino llamado Iván. Iván tenía mujer y 6 hijos, y toda la familia intentó hacer de mí un ruso. Todos dormían en una cama muy grande. En invierno guardaban a los cerdos en la choza. El lugar estaba infestado de cucarachas. Yo solo sabía unas pocas palabras de ruso. Me quitaron mis flecos rituales y me cortaron los rizos. No me quedó más remedio que comer alimentos que no eran kasher. Durante los primeros días escupía la carne de cerdo, pero ¿durante cuánto tiempo puede ayudar un niño? En cientos de kilómetros a la redonda no había ni un solo judío. Podían obligar a mi cuerpo a hacer toda clase de cosas, pero no podían hacer que mi alma olvidara la fe de mis padres. Sabía de memoria algunas oraciones y bendiciones y continuamente las iba repitiendo. Cuando no había nadie cerca, hablaba solo para no olvidar el yiddish. En verano, Iván me llevaba a pastorear sus cabras. Años más tarde cuidé de sus vacas y de su caballo. Me sentaba en el pasto y hablaba con mis padres, con mis hermanas Lea, con mi hermano Jaime, ambos menores que yo, y también con Reisel. Aunque estaba lejos de ellos, imaginaba que me oían y que me respondían. Puesto que había sido capturado en Hanukkah, decidí celebrar la festividad aunque me costara la vida. No tenía un calendario judío, pero me acordaba de que Hanukkah caía más o menos en las mismas fechas que la Navidad. Me despertaba y salía a medianoche. No lejos del granero había un viejo roble. Un rayo había quemado su tronco, dejando una gran cavidad. Me deslizaba en su interior, encendía unas astillas y decía la bendición. Si el campesino me hubiese atrapado, me habría ganado una paliza, pero dormía como un oso. Pasaron los años y me convertí en soldado. Cerca de las barracas había un viejo roble, y dejar la litera y salir sin permiso era castigado con azotes. Pero algunas noches de invierno me enviaban a hacer la guardia en un almacén de municiones y siempre encontraba la ocasión para encender una vela y decir la oración. Una vez llegó a nuestras barracas un soldado judío que tenía un pequeño libro de oraciones, un sidur. Mi alegría al ver las viejas y familiares letras hebreas fue indescriptible. Escondido en cualquier lugar, recité todas las oraciones, las de los días de diario, el Shabbat y las festividades. Aquel soldado ya había cumplido su periodo y antes de volver a casa me regaló el libro. Se convirtió en el mayor tesoro de mi vida y todavía lo llevo en mi bolsa. Habían transcurrido 22 años desde que fui capturado. Los soldados podían enviar cartas a sus familiares una vez al mes, pero como las mías las escribía en yiddish, nunca las enviaban y nunca recibí, por tanto, respuesta alguna de ellos. Una noche de invierno, mientras hacía mi turno de guardia en el almacén, encendí 2 velas y como no había viento, las hundí en la nieve. Según mis cálculos era Hanukkah.
A un soldado de guardia no le está permitido sentarse y por supuesto no puede dormirse, pero esta noche era noche cerrada y no había nadie por los alrededores, así que me instalé en el umbral del almacén a contemplar el brillo de las 2 llamitas. Estaba cansado después de un día de servicio duro y se me cerraban los ojos. No tardé en quedarme dormido. Estaba cometiendo simultáneamente 3 graves faltas contra el zar. De pronto sentí que alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos y vi a mi enemigo, un perverso sargento llamado Kapustin. Alto, ancho de hombros, con un bigote con las puntas hacia arriba y la nariz enrojecida y con venas amoratadas a causa del alcohol. Solía dormir toda la noche, pero esa noche algún demonio lo había hecho salir al exterior. Cuando la luz de las velas de Hanukkah, que todavía ardían, me mostró al rufián, supe que había llegado mi fin. Me juzgaría un tribunal militar y me enviarían a Siberia. Me levanté de un salto, cogí mi fusil y le di un golpe en la cabeza. Cayó y eché a correr. Corrí hasta que se hizo de día. No sabía dónde me llevaban mis pies. Me había adentrado en un espeso bosque que parecía no tener fin. No comí nada durante 3 días y solo bebí nieve derretida. Entonces llegué a un caserío. Durante todos esos años había conseguido ahorrar unos 15 rublos de los pocos kopecks que constituyen la paga de un soldado. Los llevaba en una bolsita junto al pecho. Me compré una chaqueta con forro de algodón, un par de pantalones y un gorro. Arrojé a un arroyo mi uniforme de soldado y mi fusil. Después de andar errante durante semanas, llegué a una línea de ferrocarril. Un tren de carga que llevaba troncos y avanzaba lentamente se dirigía hacia el sur. Tenía casi 100 vagones. Salté a uno de ellos. Cuando el tren se acercaba a una estación, me bajaba para que no me viera el jefe de estación. Por las características de la ruta, pude distinguir que nos dirigíamos a San Petersburgo, que por entonces era la capital de Rusia. En algunas estaciones el tren se detenía durante muchas horas y yo iba al pueblo o ciudad a pedir un trozo de pan. Los rusos me habían robado mis mejores años y tenía derecho a tomar de ellos mi alimento. Y así fue como llegué a San Petersburgo. Allí encontré unos judíos ricos y cuando les conté mi situación me permitieron descansar durante algunas semanas. Me dieron ropa de abrigo y el dinero para el billete a mi pueblo natal, Vitebsk. Me había crecido la barba y nadie podría reconocerme. Aún así, volver a casa con mi nombre real podría haber resultado peligroso, pues habrían podido arrestarme como desertor. El tren llegó a Vitebsk al alba. El invierno llegaba a su fin. El aire olía a primavera. Unas pocas estaciones antes de Vitebsk subieron al vagón unos pasajeros judíos y por su charla me enteré de que estábamos en Purim. Recordé que en esa festividad los jóvenes tenían la costumbre de ponerse máscaras disfrazándose de estúpido Riasuero, de recto Mardoqueo, de cruel Hamán o de su viciosa mujer, Zeresh. Al caer la tarde, iban de casa en casa cantando y representando escenas del libro de Esther y los vecinos les daban unos groschen. Yo me quedé en la estación hasta avanzada la mañana para luego ir al pueblo, donde me compré una máscara de Hamán con un gran sombrero triangular, hecho de papel y de color rojo, y también una espada de papel. Temía que a pesar de todo algún vecino me reconociera y no quería causar una fuerte impresión a mis ancianos padres con mi súbita aparición. Como estaba cansado, me dirigí al asilo de pobres. El encargado me preguntó de dónde venía y le dije el nombre de una ciudad muy lejana. Los pobres y los enfermos habían recibido sopa de pollo y jalá que les habían obsequiado los vecinos ricos. Comí un almuerzo delicioso, hasta un trozo de bizcocho acompañado de un vaso de té. Después de ponerse el sol, me puse la máscara del perverso Hamán, me colgué al costado la espada de papel y me dirigí hacia mi antigua casa. Abrí la puerta y vi a mis padres. Con el paso de los años la barba de mi padre se había vuelto blanca, el rostro de mi madre se había ajado. Ni mi hermano Jaime ni mi hermana Lea estaban allí, seguramente se habían casado y vivían en otra parte. Sabía una canción de la infancia que solía cantar disfrazado de Hamán y comencé a decir los versos. Soy el perverso Hamán, el gran héroe, y Zeres es mi odiosa mujer.
En el caballo del rey cabalgaré, y a todos los judíos mataré. Intenté continuar, pero se me hizo un nudo en la garganta y no pude seguir hablando. Oí que mi madre decía: «Aquí está Hamán. ¿Por qué no has traído contigo a Ceres la mala pécora?» Me esforcé por cantar con voz ronca y mi padre comentó: «No tiene una gran voz, pero de todos modos le daré sus 2 groschen». «¿Sabes, Hamán?», dijo mi madre, «quítate la máscara, siéntate a la mesa y come con nosotros la comida de Purim». Miré hacia la mesa. Había 2 gruesas velas de candelabro en plata, como en mi infancia. Todo me parecía familiar: el mantel bordado, la jarra de vino. En la parte fría de Rusia había olvidado que existían las naranjas, pero en la mesa había algunas naranjas y también pan de almendra, una fuente con pescado agridulce, una doble trenza de jalá y un plato de pasteles de amapola. Después de dudarlo un poco, me quité la máscara y me senté a la mesa. Mi madre me miró y me dijo: «Debes de ser de otro pueblo. ¿Tú de dónde vienes?». Dije el nombre de una ciudad remota y mi padre preguntó: «¿Qué haces aquí en Videbeks?». «Voy recorriendo todo el mundo», respondí. «Todavía pareces joven. ¿Qué te propones convirtiéndote en vagabundo a tu edad?», me preguntó mi padre. «No le hagas tantas preguntas», dijo la madre. «Déjalo que coma en paz y ve a lavarte las manos». Me lavé las manos con el agua de la jofaina de cobre de antaño, y mi padre me pasó una toalla y un cuchillo para cortar la jalá. La empuñadura era de nácar con la inscripción Shabbat sagrado. Luego me ofreció un plato de kreplach lleno de carne picada. Pregunté a mis padres si tenía hijos y mi madre comenzó a hablar de mi hermano Jaim y de mi hermana Lea. Ambos vivían en otros pueblos con sus familias. Mis padres no mencionaron mi nombre, pero pude ver que el labio superior de mi madre temblaba. Entonces se echó a llorar y mi padre le dijo en tono de reproche: «¿Otra vez llorando? Hoy es fiesta». Mi madre se disculpó: «No lloraré más». Mi padre le dio su pañuelo y me dijo: «Teníamos otro hijo que desapareció como una piedra en el agua». En el Heder había estudiado el libro del Génesis y la historia de José y sus hermanos. Yo quería gritar a mis padres que era su hijo, pero tenía miedo de que por la sorpresa mi débil madre se desmayase. También mi padre parecía agotado. Gradualmente comenzó a contarme lo que había ocurrido aquella noche de Hanukkah en que los cosacos apresaron a su hijo Yankele. Yo pregunté: «¿Y qué ocurrió con su prometida?». Y mi padre dijo: «Durante años se negó a casarse con la esperanza de que nuestro Yankele regresara. Finalmente, sus padres le convencieron de que volviera al comprometerse. Estaba a punto de casarse cuando cogió una fiebre tifoidea y murió». «Murió de tanto añorar a nuestro Yankele», intercaló mi madre. «El día en que los criminales cosacos lo atraparon, ella comenzó a enfermar de nostalgia. Murió con el nombre de Yankele en los labios». Una vez más, mi madre se echó a llorar y mi padre dijo: «Basta. Según la ley deberíamos alabar al Señor tanto por nuestras desgracias como por nuestras alegrías». Esa noche revelé gradualmente a mis padres quién era yo. Primero se lo dije a mi padre y luego él preparó a mi madre para recibir la buena nueva. Una vez que se acabaron los sollozos, los besos y los abrazos, comenzamos a conversar sobre mi futuro. No podría quedarme en casa con mi identidad real. La policía podía enterarse y arrestarme. Decidimos que solo podría quedarme y vivir en la casa como pariente venido de una ciudad distante. Mis padres me presentarían como sobrino, un viudo sin hijos que había tenido que venir a vivir a casa después de la pérdida de su esposa. En cierto modo era cierto. Siempre había pensado en Reisel como mi mujer. Incluso entonces sabía que nunca podría casarme con otra mujer. Tomé el nombre de Leilbele en vez de Yankele. Y así se hizo. Cuando los casamientos se enteraron de que no tenía mujer, me hicieron proposiciones matrimoniales. Sin embargo, les dije a todos que amaba demasiado a mi esposa como para cambiarla por otra mujer. Mis padres estaban viejos y débiles y necesitaban mis cuidados. Durante casi 6 años permanecí en nuestro hogar. A los 4 años murió mi padre. Mi madre vivió otros 12 años, pero también murió y la enterramos junto a él. Mi hermano y mi hermana habían venido de visita unas cuantas veces. Desde luego sabían quién era yo en realidad, pero guardaron el secreto.
Esos fueron los años más felices de mi vida adulta. Cada noche, al acostarme en una cama en mi propio hogar, en vez de en la litera de una barraca, y cada día, al ir a rezar a la sinagoga, agradecía a Dios el haberme rescatado de las manos de los tiranos. Después de la muerte de mis padres, ya no tenía motivos para permanecer en Vitebsk. Pensaba aprender un oficio e instalarme en algún lugar, pero no tenía sentido arraigarme solo en algún sitio. Comencé a vagar de ciudad en ciudad. A donde quiera que fuese me detenía en los asilos y ayudaba a los pobres y enfermos. Todo lo que poseo está en esta bolsa. Como les he contado, todavía llevo conmigo el libro de oraciones que el soldado me regaló hace unos 60 años y también el candelabro de Hanukkah de mis padres. Algunas veces, cuando estoy en camino y me siento particularmente abatido, me oculto en un bosque y enciendo velas de Hanukkah, aunque no sea Hanukkah. De noche, desde el momento en que cierro los ojos, Reisel está conmigo. Es joven y lleva el vestido blanco de seda que sus padres le habían hecho para su ajuar de novia. Pone aceite en un magnífico candelabro de Hanukkah y enciende las velas con una antorcha. Algunas veces todo el cielo se convierte en un candelabro de Hanukkah espiritual, con las estrellas como luces. Le conté mis sueños a un rabino y me dijo: el amor nace de las almas, y las almas irradian luz. Yo sé que cuando llegue mi hora el alma de Reisel me estará esperando en el paraíso. Bueno, ya es hora de ir a dormir. Buenas noches y feliz Hanukkah.